De niño prodigio adorado, a hombre que vio su vida derrumbarse. La historia de Joselito es de las más desgarradoras del espectáculo español. Fue el pequeño ruiseñor, un niño de Beas de Segura, en Jaén, con una voz tan pura que España lo convirtió en tesoro nacional. Parecía destinado a una gloria eterna. Pero detrás de los aplausos se escondía una sombra mucho más oscura. ¿Cómo terminó el niño que emocionaba a millones tras las rejas? Porque la fama, el dinero y las promesas de protección se rompieron en pedazos. Traición, adicción, escándalo y desgracia. Y ahora, a sus 82 años, Joselito finalmente admite lo que durante décadas muchos sospecharon, una confesión que cambia la forma en que entendemos su caída. Su nombre real era José Jiménez Fernández. Nació el 11 de febrero de 1943 en ese pueblo pequeño, donde el glamour no existía y sobrevivir significaba trabajar. Venía de una familia campesina humilde, con el dinero siempre escaso. Su padre, recordado como un hombre de carácter fuerte y convicciones republicanas, cargaba encima el peso duro de la posguerra, y su historia pudo terminar antes de empezar. De niño, sufrió un accidente terrible. Cayó de cara sobre un brasero y se quemó gravemente, quedando con el rostro marcado. Para cualquiera, habría sido una sentencia, pero su familia habló de un milagro. Usaron un ungüento casero al que llamaban manteca milagrosa, y contra todo pronóstico se recuperó, aunque las cicatrices lo acompañarían siempre. Años después, él mismo recordaría la dureza de esa vida. Sus padres trabajaban en fincas de grandes terratenientes, y luego su padre en los olivares. Pero incluso siendo niño, dentro de él había algo extraordinario. Su voz clara, potente, prodigiosa, podía emocionar a cualquiera, y ese don lo empujó más allá de los límites de su pueblo. Cuando lo descubrieron y lo llevaron hacia los escenarios y la pantalla, su imagen angelical y su voz única lo transformaron en un fenómeno. En muy poco tiempo pasó de la pobreza rural a convertirse en el niño más famoso de España, celebrado incluso como la voz blanca del franquismo. Él mismo llegó a decir una frase que suena casi irónica con el paso de los años, que la vida lo había tratado bien, aunque ese cuento de hadas no duraría para siempre. Porque mientras el país lo aplaudía, su infancia empezaba a llenarse de explotación, engaño y una presión implacable. Lo que parecía un sueño dorado estaba a punto de convertirse en una pesadilla de la que no sería fácil escapar. Desde muy pequeño, el don de Joselito ya destacaba como algo fuera de lo normal. Se decía que con apenas 3 años cantaba con una gracia y un control que no correspondían a su edad. Y cuando tenía 4, su escenario no era un teatro elegante. Eran las calles del barrio de Vista Alegre, donde improvisaba actuaciones para los vecinos. Su verdadera escuela no fue un conservatorio. Fue el pueblo. Aprendió a cantar y a moverse con gitanos locales, absorbiendo el arte del fandango y la copla como si lo llevara en la sangre. Se inspiró en nombres como Antonio Molina y Angelillo, voces que marcaron su estilo, pero para él, cantar no era una búsqueda de fama, era supervivencia. En casa apenas había para comer, y junto a uno de sus hermanos mayores, iba de taberna en taberna ofreciendo su voz por unas monedas. Con apenas 6 años, su hermano tomó una decisión desesperada, sacarlo de allí para buscar oportunidades reales. Lo llevó a Valencia en un viaje casi imposible, más de 400 kilómetros en bicicleta. Para un adulto ya sería una locura, para un niño tan pequeño era una odisea. Y Valencia le tenía preparado el primer gran giro. Su talento no pasó desapercibido, y su canto llegó a oídos de Eloy Ballester, quien se presentó como su primer representante, o al menos así lo creyó Joselito en ese momento. Con el tiempo entendería una verdad dolorosa: no todos los que prometen ayuda lo hacen por generosidad. El verdadero golpe de fortuna llegó cuando su voz impresionó a alguien con peso real en la industria. En una presentación, el renombrado actor y músico Luis Mariano quedó impactado por la pureza y la fuerza del canto del niño. Asombrado, decidió tomarlo bajo su protección. Desde ahí, la vida del niño cambió de manera radical. Joselito y su hermano se trasladaron a otra localidad en Valencia. Él seguía cantando en tabernas como siempre, hasta que una noche apareció otro personaje clave, un hombre conocido como Paco el Manco, ganadero de oficio. Conmovido por la voz del niño, decidió apoyarlo de inmediato.
le compró un traje y le consiguió su primera oportunidad en una emisora de radio de Valencia. Esa exposición en la radio lo puso en el radar de figuras importantes del espectáculo. Pronto compartiría escenario con artistas reconocidos como el propio Luis Mariano y Fernández el Chato. Y entonces llegó el momento histórico perfecto. El cine español entraba en una etapa obsesionada con los niños prodigio. Era la edad dorada de esos pequeños talentos que cautivaban al público, y entre todos, Joselito brillaba con una intensidad especial. Lo que lo diferenciaba era algo inquietante. Sus personajes en pantalla no parecían ficción, sino un espejo de su vida. Una y otra vez interpretaba a niños humildes con una voz casi irreal. Para el público, verlo era como asistir a una biografía viva, un niño cargando adversidad, pero también maravilla en la garganta. El gran punto de inflexión llegó en 1957 con El pequeño ruiseñor, dirigida por Antonio del Amo. Para muchos, esta película fue el pasaporte definitivo de Joselito a la fama absoluta. La historia de un niño humilde, con una voz celestial, conectó de inmediato con el público, especialmente en la España rural, que veía en él un reflejo de sus propios sueños, escapar de la pobreza gracias al talento. El impacto fue arrollador. Joselito no solo fue admirado, fue adorado. Los niños querían ser como él, los padres lo veían como ejemplo de esfuerzo y destino cumplido. Su imagen angelical y su voz única lo convirtieron en el niño estrella más rentable del cine español. Él mismo admitiría años después que generaba mucho dinero, millones. Con apenas su tercera película ya dominaba las carteleras. En pueblos pequeños se decía que los cines se llenaban hasta el último asiento solo para verlo, pero el éxito tuvo un precio. El cine no solo le dio fama, también lo ató a una maquinaria implacable que no le permitió descansar. Su rostro se volvió un símbolo nacional, su voz un tesoro, y la industria, hambrienta de beneficios, comenzó a exprimirlo sin piedad. Detrás de los aplausos, su vida personal empezó a oscurecerse. La presión y la explotación dejaron huellas profundas. Me estaban engañando. ¿Quién decidía por mí? Todos los mayores, recordaría más tarde. El éxito de El pequeño ruiseñor lo cambió todo en un instante. Tras el triunfo, la productora vendió sus derechos a Cesario González, uno de los hombres más poderosos del cine español. Al reconocer el enorme potencial del niño, lo firmó en un contrato exclusivo con Suevia Films. Desde ese momento, el ascenso de Joselito fue meteórico. Pasó de cobrar unas 25,000 pesetas por su primer papel a ganar millones por cada película. Con títulos como La flecha del ruiseñor y La canción del ruiseñor en 1959, llegó a percibir 2 millones de pesetas, luego 3, 4, hasta 8 millones por filme, más un porcentaje de taquilla. Sin embargo, con el tiempo, Joselito reflexionaría con amargura. Había pasado de la pobreza a la riqueza, pero otros se habían hecho mucho más ricos que él. Según muchos, las verdaderas ganancias nunca llegaron a sus manos. Solo con sus primeras películas, Cesario González habría amasado más de 1,000 millones de pesetas, una cifra inimaginable para la época. Mientras tanto, el niño más famoso de España seguía filmando sin descanso, sin disfrutar realmente de la fortuna que generaba. En los años 60, su fama cruzó el Atlántico. En México encontró un segundo hogar, donde fue recibido con entusiasmo y se consolidó como una de las estrellas infantiles más queridas. Películas como Aventuras de Joselito en América, El caballo blanco y El engaño reforzaron su estatus internacional. Pero mientras el mundo veía éxito e inocencia, detrás del escenario la realidad era muy distinta. Su carrera estaba controlada por otros. A pesar del talento y el dinero, su destino nunca estuvo verdaderamente en sus propias manos. Como ocurre con casi todas las estrellas infantiles, la fama no es eterna. Lo que parecía una carrera imparable comenzó a tambalearse. Joselito seguía en la cima, pero estaba atrapado en un papel del que no podía escapar, el niño eterno, de rostro angelical y voz pura. El problema era evidente. Joselito estaba creciendo. Según diversas versiones, Cesario González, consciente de que el tiempo jugaba en su contra, tomó una decisión extrema: reducir oficialmente la edad de Joselito en 4 años. La lógica era simple y cruel. Mientras el público creyera que seguía siendo un niño, seguiría siendo rentable, pero la ilusión no podía sostenerse para siempre. La biología no perdona. A veces decían que yo era un enanito que cantaba, otras que era mayor de lo que representaba.
recordaría Joselito con amargura. Y entonces llegó el cambio que más temía, la pubertad. Su voz, aquella claridad cristalina que había conquistado a millones, comenzó a transformarse. El mismo don que lo había llevado a la gloria, empezó a desaparecer lentamente. Aunque su carrera cinematográfica empezó a decaer, su legado ya era inmenso. No solo había sido la mayor estrella infantil de España, sino también un fenómeno internacional. Vendió millones de discos en Europa y América Latina, y sus comedias musicales triunfaron especialmente en Francia, donde llegó a tener un club de fans fiel y activo. Su fama incluso alcanzó a Estados Unidos. Allí logró algo extraordinario para un artista extranjero de su época: aparecer 2 veces en el Ed Sullivan Show, un reconocimiento reservado solo para figuras excepcionales. Se decía incluso que fue invitado al rancho del presidente Lyndon B. Johnson en Texas, quien, al conocer su afición por la caza, le regaló un rifle Winchester de su colección personal. Joselito ya no era solo un niño cantante, era una figura de prestigio mundial. Su influencia también llegó a Italia, donde conquistó a importantes nombres del cine. Se cuenta que Pier Paolo Pasolini quedó tan impactado por su interpretación de Violino Cigano que decidió usarla como tema central en su película Mama Roma 1962, elevando a Joselito a un nivel artístico que muy pocos intérpretes infantiles alcanzaron. Su reconocimiento fue incluso espiritual y político. Fue recibido en audiencia privada por el Papa Juan XXIII en el Vaticano, un honor reservado a muy pocos artistas. Aunque su imagen fue utilizada por el régimen franquista como símbolo de la España tradicional, hay un dato clave: Joselito nunca cantó directamente para Franco. Mientras muchos artistas eran obligados a actuar en los festivales del régimen, él logró evitarlos. A los 14 años, no iba a ninguno de los festivales de Navidad del caudillo, admitiría. La excusa siempre era la misma: una enfermedad repentina, un certificado médico. Muchos creen que esta estrategia fue decisiva para proteger su imagen y mantenerlo al margen de la política. Durante un tiempo, Joselito pareció manejar bien su fortuna. Compró fincas, propiedades, un lujoso Mercedes 220 y aseguró el bienestar de su familia. Permitió que su padre se retirara con comodidad y creó negocios para sus hermanas, pensando en un futuro estable. Pero como él mismo diría años después, quería ganar dinero para evitar problemas, y el futuro me trajo más problemas de los que imaginé. A pesar de todo lo que había ganado, la fortuna de Joselito no fue eterna. El dinero acumulado durante años de sacrificio comenzó a desaparecer lentamente, hasta que casi sin darse cuenta, quedó prácticamente sin nada. Algunos hablaron de mala gestión, otros de robos y engaños. Pero para Joselito, la explicación era más dolorosa: traición. El golpe definitivo llegó cuando descubrió que la persona en la que más confiaba lo había estado engañando durante años. Su representante, Eloy Ballester, no solo controlaba su carrera, también manejaba su dinero, y no precisamente a su favor. Para Joselito, Ballester no era solo un manager, era una figura paterna, alguien que lo había acompañado desde el inicio. Sin embargo, ese protector terminó enriqueciéndose gracias al niño prodigio. Se decía que Ballester vivió como un rey durante más de una década con el dinero de Joselito. Los informes apuntaban a que se quedaba con el 60% de las ganancias, dejando al artista solo un 40%, del cual además se descontaban viajes, comidas y alojamientos, incluidos los del propio representante y su familia. El engaño era sistemático. El golpe más devastador llegó cuando Joselito descubrió que muchas propiedades que creía suyas no estaban a su nombre, sino registradas a nombre de familiares de Ballester. Entre ellas, según se rumoreaba, un rancho ganadero que terminó figurando a nombre del hijo de su representante. Años de trabajo evaporados. Cuando la verdad salió a la luz, Joselito quedó destrozado. Ese momento marcó un antes y un después. Decidió cortar la relación con Ballester para siempre. Pero liberarse tuvo un precio altísimo. Sin la maquinaria que impulsó su carrera durante años, su estrella se apagó rápidamente. Su última película, Prisionero en la ciudad, dirigida por Antonio de Jaén, fue un fracaso total. Con el declive del cine infantil y sin el apoyo de la industria, Joselito se desilusionó profundamente y decidió retirarse de la vida pública. El mundo del espectáculo, que una vez le había dado todo, ahora parecía darle la espalda.
Buscando un nuevo rumbo, se vinculó con Angola Films, una productora relacionada con el gobierno portugués. Le ofrecieron recorrer sus películas y actuar en Angola, en plena guerra civil. Muchos consideraron imposible obtener permisos para trabajar allí, pero Joselito lo consiguió. Esa decisión cambió su vida. En África, lejos de los focos, se reinventó como cazador y organizador de safaris. En un territorio marcado por la guerra, encontró algo inesperado: anonimato y libertad. Nadie lo reconocía, nadie esperaba nada de él. Por primera vez, pudo huir de la identidad del niño estrella, pero al regresar a España, la realidad volvió a golpearlo. Su vida personal estaba tan rota como su carrera. Su matrimonio con la actriz Shaun Loron, con quien tuvo 2 hijos, se vino abajo y terminó en divorcio. Justo cuando parecía haber tocado fondo, el destino le tenía preparada otra sorpresa. Por casualidad, se reencontró con su amor de infancia, María Felisa Gabaldón, conocida como Marifé. Ese encuentro reavivó una llama que nunca se había apagado del todo. En 1986, tras años de caos, se casaron, dándole a Joselito la estabilidad y la esperanza de empezar de nuevo. Con Marifé a su lado, Joselito se atrevió a intentar una vida distinta. Invirtió en un complejo hotelero a las afueras de su ciudad natal, soñando con un negocio tranquilo y un refugio lejos del espectáculo. Al principio parecía una buena idea, pero la realidad fue dura. Gestionar un hotel resultó estresante y las dificultades económicas no tardaron en aparecer. Entonces, en 1990, llegó el golpe más devastador. La revista francesa Libération publicó un artículo que lo acusaba de haber trabajado como mercenario en Angola para el gobierno portugués. La prensa española replicó la historia sin piedad. Joselito negó los cargos, pero el daño ya estaba hecho. Sentí que el cielo se me caía encima, admitiría después. Con su reputación destrozada y la presión acumulada, cayó en una espiral marcada por el consumo de alcohol y sustancias. El punto de quiebre llegó en 1991. Fue detenido por la Guardia Civil tras hallar sustancias ilegales y un arma registrada. La jueza ordenó prisión preventiva y así, el querido pequeño ruiseñor terminó en la cárcel de Valencia. Tras obtener la libertad condicional, una trampa lo devolvió a prisión. Un agente encubierto lo engañó para vender sustancias y fue condenado a 10 meses más. Los titulares fueron implacables. Aún así, Marifé nunca lo abandonó. En los juzgados, Joselito pidió algo simple: imparcialidad. Insistió en su inocencia, pero la jueza ordenó prisión incondicional sin fianza. Pasó años encarcelado, sobre todo en Picassent. Y paradójicamente, ese fue el momento que lo obligó a enfrentarse a sus demonios y reconstruirse. En prisión inició su recuperación. Fue lenta y dolorosa, pero encontró un apoyo inquebrantable en su esposa. Al recuperar la libertad, eligió una vida discreta. Hoy vive tranquilamente en Utiel con Marifé, lejos del ruido mediático. Su relación con España y la prensa nunca volvió a ser la misma. Él mismo lo dijo con amargura: Francia supo cuidar de sus leyendas, España no siempre. Aún así, reapareció ocasionalmente, participó en Supervivientes en 2008, concedió entrevistas y tuvo pequeños papeles en cine. En 2022, su ciudad le rindió homenaje, poniendo su nombre a una calle y nombrándolo pregonero. Para muchos, el reconocimiento llegó tarde, pero llegó. Joselito nunca volvió a la pobreza. Entre un viñedo, las regalías musicales y el apoyo de la SGAE, vivió de forma modesta y digna. Nunca me interesó el lujo, explicó. Disfruta de sus hijos y 4 nietos, sus mayores alegrías. La historia de Joselito deja una lección clara. La fama es efímera y el éxito no garantiza la felicidad. De niño prodigio adorado a víctima de traiciones, escándalos y una caída brutal, su vida es una advertencia, pero también es la historia de alguien que, pese a todo, logró encontrar paz lejos de los focos, dedicado a lo que realmente importa.